Buenas tardes. Si les parece, vamos a empezar con la presentación del libro del doctor Fernando Escalante, intitulado Retrato de Grupo con Credencial de Lector, Imágenes de la Democracia 2006, 2009 y 2002. Primero, una pequeña referencia a la larga trayectoria de Fernando. Sin duda, uno de los académicos más agudos en este momento en el país. Su obra científica es muy vasta y muy influyente, que van desde Ciudadanos Imaginarios hasta la historia mínima del neoliberalismo, así empezó todo, Orígenes del neoliberalismo, que es un trabajo de traducción del coloquio de Lippmann, que dio justamente el origen, la base de lo que es el neoliberalismo, y pinta muy bien a Fernando, a alguien que no solamente... ¿No se escucha? Mejor sí. Decía que uno de los últimos textos de Fernando, así empezó todo, Orígenes del neoliberalismo, lo pinta muy bien, porque nada de lugares comunes sobre lo que es el neoliberalismo, menos juicios maniqueos sin fundamento, sino el trabajo de ir directamente a las fuentes, a indagarlas, a estudiar lo que se dijo, y más allá de lo que parece ser un fantasma, el neoliberalismo tiene raíces, tiene vertientes, tiene incluso un momento, un lugar, personajes de fundación, y permea hasta la fecha. Creo que esto es algo de lo que pinta muy bien la trayectoria de Fernando Escalante. Pero también le agradecemos muchísimo su esfuerzo de divulgación, su agudo juicio sobre el acontecer cotidiano, su capacidad de polémica, de hacernos pensar, de cuestionar, sin miramientos, pero con mucho fundamento detrás. Creo que estas dos vertientes de Fernando Escalante, como académico sesudo, estudioso, que no para en indagar y seguir buscando, y por otro lado estar presente con su juicio en la vida cotidiana, pinta muy bien lo que es la importancia de hoy en día de la obra de Fernando Escalante. Y un honor para nosotros como Instituto Nacional Electoral contar con él en nuestros catálogos de libros. Nos iba a acompañar en esta presentación otro querido amigo, Antonio Azuela, nuestro querido Toño, que es muy amigo de los dos, y nos íbamos a divertir mucho frente a ustedes los tres. Vamos a hacer un diálogo entre Fernando y yo, ya que Toño lamentablemente no pudo acompañarnos el día de hoy, y lo cual lamentamos. Es también, sin duda, un personaje de la vida académica hoy en día en nuestro país. El año pasado invitamos a Fernando Escalante a dar una conferencia magistral. Incluso se presentó esa conferencia aquí mismo en la FIL, que se intitula Senderos que se bifurcan, reflexiones sobre el neoliberalismo y democracia. Y hoy presentamos, repito, Retrato de Grupo con Credencial de Lector, Imágenes de la Democracia 2006, 2009 y 2012. Quiero detenerme aquí para compartir con ustedes una anécdota. Estos dos textos son producto de conversaciones que Fernando y yo tenemos. Yo quisiera tenerlas más frecuentemente, pero no se puede, y son producto de provocaciones. La primera, Senderos que se bifurcan, viene después de que se publicó la historia mínima del neoliberalismo, y yo comentaba con Fernando que le faltaba ese texto, el profundizar sobre el vínculo entre el neoliberalismo y la democracia, o más bien, qué es lo que los neoliberales piensan sobre la democracia. De ahí vino aquella conferencia magistral que forma parte del catálogo ya de obras de conferencias magistrales del Instituto, y que realmente es una pieza muy aguda que pone en su lugar la reflexión de los neoliberales sobre la democracia y sus asegúnes con respecto a ella,
con esa vieja idea de que no todos están preparados para tomar decisiones en el espacio de lo público, y que es una de las cuestiones que poco se confiesa en público de los liberales, pero que sin duda traza toda su política en todas sus vertientes. Y ahora, en esta ocasión, con la obra que presentamos, también viene de otra provocación. Hace 25 años, más bien, para ser exactos, 26, en 1992, aparece publicada la tesis de doctorado de Fernando, que traigo conmigo, Ciudadanos Imaginarios. Y platicaba en una de estas conversaciones, traíamos a colación Ciudadanos Imaginarios, y acaba de aparecer uno de los textos que el Instituto siempre publica después de cada elección, que es la memoria gráfica, por cierto que la vamos a presentar el día de mañana, la que se refiere justamente al proceso electoral que acaba de concluir, y en donde el Instituto hace un esfuerzo por editar un libro con imágenes sobre lo que nosotros pensamos que fue el transcurrir del proceso electoral. Y en esa charla apareció la idea de que ¿por qué no hacer una lectura del ejercicio democrático, de los procesos electorales, del esfuerzo del instituto, con la óptica de Fernando Escalante, de cómo leer al país, cómo leer el ejercicio democrático a través de las imágenes que una institución publica? De ahí que resultó esto. Realmente son esos ejercicios que poco se hace, o sea, de leernos desde lo que aparece en una imagen, qué es lo que está detrás de ella, o más bien tal vez qué es lo que está enfrente, que es tan obvio que no lo vemos. Y creo que Fernando hace un trabajo francamente excelente, y yo quisiera incluso preguntarle desde ahí si estoy imaginando algo que no existe y si hay un puente realmente entre Ciudadanos Imaginarios y lo que ahora está editando. Claro, si nos remontamos a Ciudadanos Imaginarios, estamos hablando del siglo XIX, inventando la identidad de los mexicanos, idealizando una ciudadanía que no existía. El campesino labrando la tierra, con las manos cortadas, con los guaraches, el obrero en la fábrica, el burócrata en la oficina, y parecería que todos idealmente tenían el mismo sustrato. Claro, se meten complicaciones como le gusta, porque no solamente se refiere en su obra a eso, sino a la moral, que parecería transcurrir, hacer el transversal de todos ellos y que nos permitía construir una nueva nación. Y obviamente estábamos lejos en el siglo XIX de lo que son las prácticas electorales y democráticas en México. Pero hasta dónde desde aquella óptica ahora relees el país en esto. Y como es crítico como él solo, lo cual le agradecemos siempre, nos cuestiona a nosotros el libro y nuestras ediciones. Y dice, parecería que el IFE, todavía no existía el INE, porque es otra de las preguntas, ¿por qué eliges 3 memorias, nomás 2006, 2009, 2012? ¿Por qué no las anteriores o por qué no las posteriores? También te la dejo ahí. Y dice Fernando, parecería que no es suficiente la impronta institucional del Instituto Federal Electoral para legitimar una elección, y que es la propia institución quien tiene que recurrir a un ciudadano, tal vez imaginario, para legitimar la elección. ¿Por qué no el puro sello de la institución sería suficiente para decir que la elección está bien hecha, está lejos de cualquier pretensión de fraude y que el resultado es legítimo? ¿Y por qué entonces darle la vuelta ahí? Y va otra segunda reflexión que quiero compartir con ustedes, una apreciación muy personal. Cuando Roberto Hecher, que está aquí, nuestro director de capacitación, me llevó el DOMI de la memoria gráfica para este proceso, antes de que yo leyera cómo había concluido el texto de Fernando, yo lo critiqué mucho, porque venían muchas imágenes de la institución. Abría la página 1 y era
la sala del Consejo General en grande, el señor consejero presidente, los consejeros. Y entonces yo le dije a Roberto, no podemos publicar eso, porque parece un libro oficial. Y no, lo que queremos es abrir el foro del instituto a los ciudadanos. Y bueno, cambió toda la memoria gráfica, ya mañana la vamos a presentar y ya la verán. Otra vez viene el sello del ciudadano, votando, atravesando el río, subiéndose a la mula, ¿no? El obrero con la camisa rota que va a manifestarse, la señora con el niño que carga en el torso, etcétera. Entonces me pongo a leer el libro de Fernando y me ha dado un vuelco muy interesante, porque mi propia lectura del asunto había sido otra y Fernando realmente me hizo pensar mucho. Es decir, ¿qué es lo que está enfrente? ¿No sería suficiente con el prestigio de una institución para que el proceso estuviera legitimado? ¿O necesita ir por detrás, desdibujarse frente a un ciudadano idílico? Y con esto quiero concluir, porque lo que interesa es escucharlo al señor, no a mí. Yo recuerdo en 1985, cuando recién el sismo del 85, Carlos Monsiváis nos regaló al Cotidiano un texto reflexionando sobre lo que había sido que se había traducido así, una gesta heroica ciudadana, que incluso se había hecho cargo de los primeros momentos de la reconstrucción ciudadana en la Ciudad de México. Y lo que se preguntaba Monsiváis en aquel momento, independientemente de lo que escribió después, pero fue un texto muy, muy fresco. ¿De qué ciudadanos estábamos hablando? Decía Monsiváis. Acababa de pasar el septiembre de 85. ¿Cuál sociedad civil? Si los ciudadanos somos muchos y diversos, y a nombre de la sociedad civil se dicen muchas barbaridades. Después Monsiváis matizó mucho las cosas, pero creo que ahí está también otro referente. En fin, no quiero alargarme, simplemente siempre es un lujo tener a Fernando Escalante con el Instituto Nacional Electoral, con su visión crítica de lo que hacemos y con compartir sus ideas a través del sello editorial del INE para llegar al amplio público y trayéndonos siempre reflexiones nuevas, frescas, provocadoras, buscando en donde otros ojos no ven, justamente verlo. Y sin más, Fernando, con algunas de las preguntas y reflexiones que te hice, esperando un nuevo coscorrón, te dejo la voz. Muchas gracias. Gracias, Edmundo, y gracias a ustedes. Quiero empezar con el último comentario que hacía Edmundo para explicar el contexto de Ciudadanos Imaginarios y el de este libro a la vez. Carlos Monsiváis, el terremoto de 85, cuando descubrimos a la sociedad civil, porque, este es el relato que hasta la fecha tenemos, el Estado no estuvo. Y como no había Estado, la sociedad civil se hizo cargo y ocupó. Bien, en ese momento, en 85, unos meses después del terremoto, el Estado mexicano expropia 20.000 predios urbanos de un solo golpe. El mayor acto expropiatorio de la historia, no del país, del mundo. El Estado estaba muy presente. No lo vimos porque queríamos ver a la sociedad civil y queríamos ver al ciudadano, que era mucho más bonito. Esa misma historia llevamos 30 años contándola, pero bueno, hablo brevemente del libro efectivamente tiene su origen, como decía Edmundo, en una conversación entre nosotros hace ya casi 10 años, cuando me enseña la memoria gráfica y empezamos a leer juntos la memoria gráfica, que es una serie de fotos sobre el proceso electoral. Fotos de los capacitadores recorriendo todo el país, fotos de las mesas electorales y fotos de los ciudadanos votando durante el proceso electoral. Y comenzamos a ver cuáles eran los mensajes que transmitían esas fotografías. Y la idea del mundo es, ahí hay material para un artículo. Y se nos ocurrió que podría ser. Le pedí las otras memorias y aquello empezó a crecer y finalmente, 10 años después, se convirtió en el libro, cuya importancia para mí, y por eso quise hacer un libro que estuviese tan ligero como fuese posible de aparato académico. No citas, no notas a pie de página, para que fuese
muy asequible. En ese libro están seguramente 2 o 3 de los argumentos políticos más importantes para mí, de mi carrera académica, y me gustaría aclararlo. Hace 25 años escribí efectivamente Ciudadanos Imaginarios, y desde entonces ha sido constante en lo que he hecho el tema de la ciudadanía, me ha seguido preocupando qué es y cómo se ejerce, y también un modo de aproximarme al problema de la ciudadanía, que es, por resumir, por ponerle un nombre, lo que yo he hecho toda la vida es una sociología de las representaciones sociales. Algo muy simple, las cosas significan, las personas, los lugares, las instituciones significan, nos relacionamos con ellas a partir de su significado. Y lo que me pregunto es cómo se construyen los significados. Es siempre, toda la vida, lo que he hecho es eso, ver qué hay materialmente y ver cómo elaboramos eso. Y dediqué un libro, por ejemplo, a el sufrimiento. Todos sabemos lo que es el sufrimiento. ¿Cómo lo elaboramos culturalmente? ¿Qué hacemos? Todos sufrimos y vamos a sufrir. ¿Cómo lo elaboramos? ¿Cómo lo hacemos significar? ¿Cómo lo hacemos que tenga sentido para nosotros? ¿Y qué consecuencias tiene eso? También otro, más reciente, sobre el crimen organizado. El libro se llama El crimen como realidad y representación. ¿Qué hay materialmente en el crimen y cómo lo construimos? ¿Cómo nos imaginamos que es? Entonces, toda la vida he venido haciendo esto, y uno de los temas es la ciudadanía. ¿Cómo es la ciudadanía mexicana y cómo la construimos simbólicamente? El punto de partida, en realidad, para lo que yo hago, simplísimo, es lo que llamamos en sociología el teorema de Thomas. Si algo es real en la imaginación de la gente, es real en sus consecuencias. Entonces me pregunto qué es eso que es real en la imaginación de la gente y trato de ver qué consecuencias tiene. En Ciudadanos Imaginarios, el punto de partida es muy simple. A principios del siglo XIX teníamos en México una idea absolutamente desmesurada de la ciudadanía. Los ciudadanos eran patriotas, abnegados, legalistas, responsables, etcétera, o debían serlo. Como esa idea de la ciudadanía era tan desmesurada, a la hora de ver en la práctica cómo se comportaban los mexicanos, pues nuestros próceres se deprimían mucho y querían irse del país. El negromante, por ejemplo, cuando le preguntan qué es lo que más le gusta de México, Veracruz, porque por ahí se sale. Bueno, y todos estaban en ese plan porque los mexicanos no teníamos remedio. Porque la idea de ciudadanía era una idea desmesurada que partía de una idealización del mundo de allá, en Francia, en Estados Unidos, en España, donde sí había verdaderos ciudadanos, una cosa bastante equivocada. Pero bueno, lo que me preocupa es esa idealización de la ciudadanía hacía que no viesen o que no reconociesen como cívicos el ejercicio concreto de derechos y el ejercicio político concreto de los ciudadanos mexicanos. Hacían política, participaban, tenían sus ideas, pero eso se perdía de vista y quedaba como un oscuro mar de corrupción. Eso es lo que estudiaba yo en Ciudadanos Imaginarios. ¿Qué fantasía nos hicimos de la ciudadanía? ¿Cómo era la ciudadanía real? ¿Y qué consecuencias tenía eso? Ahora bien, en el momento en que lo publiqué, año 92, era un trabajo de sociología histórica, pero también estaba entrando, con plena conciencia, en una discusión política del año 92. Estábamos inaugurando eso que terminamos por llamar la transición a la democracia. Y mi libro, que decía que no había ciudadanos, esos ciudadanos ideales en el 19, se leía también en esa clave a fines del siglo XX, porque si yo decía que los ciudadanos patriotas, abnegados, responsables eran imaginarios y no existían, por implicación yo estaba diciendo que los mexicanos no estábamos maduros para la democracia. Y se leía como un argumento reaccionario. Así se publicaron varias reseñas, porque en realidad, suponían los críticos, sí existían esos ciudadanos patriotas, responsables, demócratas, etcétera, etcétera. Pero por otro lado, quienes veían mi análisis de cómo se comportaban realmente los ciudadanos mexicanos en el siglo XIX, solo podían leer eso como una reprobación. Yo solo podía estar rechazando, yo no podía celebrar o estar de acuerdo con las formas de participación de los campesinos, de los asentados, etcétera. El hecho es que sí estaba de acuerdo. Vamos, ni de acuerdo ni no. Así era México y yo no necesitaba hacerlo más bonito para entenderlo. En realidad lo que pasaba en el 92, cuando yo escribí Ciudadanos, es que teníamos una idea estereotipada de la ciudadanía exactamente igual que en el siglo XIX.
Como íbamos a hacer a los ciudadanos responsables de la transición a la democracia y después de las elecciones, necesitábamos que los ciudadanos fuesen responsables, legalistas, patriotas, etcétera, etcétera. Y esa idea de la ciudadanía fue fundamental para el lenguaje de la transición. En la idea de ciudadanía se articuló la transición y revivió, hubo unos años entre el 88 y el 2000 en que revivió una tradición republicana que hacía énfasis en las virtudes del ciudadano y de la ciudadanía, etcétera. En ese contexto se creó el IFE, en ese contexto se apostó por la ciudadanización de una gran cantidad de instituciones, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y después la creación del INAI, después la creación de muchas otras instituciones. Es el tiempo del auge de la sociedad civil. Los ciudadanos eran los portadores de la virtud. En contra de, no se dice, pero en contra de los políticos, los funcionarios, los burócratas y los partidos, todos ellos igual de condenables, los ciudadanos eran una entidad obviamente virtuosa. Es interesante, hay un registro, apenas lo anoto ahora, porque son los años de lo que llamo yo el optimismo democrático, aquellos en los que crece la fe en la ciudadanía, los ciudadanos que iban a hacer todo eso. Una vez que se produce la transición en el año 2000, hay un cambio en el ánimo general, una vez que ciudadanos virtuosos llegaron a ocupar la presidencia y las secretarías de Estado y demás, y el país pues no cambió gran cosa. Entonces se devaluó un poco la imagen de los ciudadanos y entonces vino a dominar un clima de lo que llamo yo el pesimismo oligárquico, cuando descubrieron que no bastaba con que hubiese ciudadanos virtuosos y entonces la culpa de la corrupción la tenían todos ustedes los mexicanos. Y esa fue la actitud en la que comenzaron ya a hablar no de ciudadanía, sino de mexicanos. Y es el periodo en el que hay, realmente lo recuerdan ustedes, en que se publica una serie de libros sobre el ser del mexicano, ¿no? Y el alma del mexicano y tratando de descubrir cómo son los mexicanos. Ya no es el ciudadano virtuoso, sino que es el mexicano, por definición, por lo tanto, desagradable, corrupto, etcétera. Es decir, en esos años, en los años de la transición democrática, había, igual que en el siglo XIX, una idea desmedida de la ciudadanía, una serie de expectativas desmesuradas con respecto a lo que eran los ciudadanos, correlativamente un menosprecio de las formas reales de participación de la gente en México y esa idea desmesurada tenía consecuencias sobre las formas de organización del proceso político. En esa conversación, en la conversación acerca de esa idea de la ciudadanía, lo que esperamos de ella y lo que esperamos también correlativamente de los políticos, etcétera, en esa discusión es que se sitúa este libro y es lo que me importa. Para que puedan ver ustedes gráficamente de qué se trata este contraste entre la ciudadanía y la gente, cuando tengan su tableta a mano, googleen y digan, por ejemplo, México, ciudadanos protestan, y pídanle las imágenes. Y van a ver una serie de imágenes de ciudadanos con camisas blancas o con camisetas blancas, con pancartas, muy ordenaditos protestando ellos, ¿sí? Ahora cambien la búsqueda y digan México, pobladores protestan. Y van a ver las fotos que se encuentran. Van a estar con cócteles molotov, van a estar con machetes, van a estar incendiando, bloqueando carreteras. Si decimos ciudadanos en México, decimos gente bien portadita, decente y como uno. Si decimos pobladores, eso ya es otra cosa. Y resulta que la mayor parte de la gente pues son pobladores, pero no dan el ancho como ciudadanos, según imaginamos que deberían ser los ciudadanos. De eso se trata y con esa pista estoy leyendo las fotografías que presenta el IFE. Son todas fotografías de ciudadanos, no de pobladores, lo cual impone ya un sesgo a la lectura. Y hay que preguntar, ¿por qué? Porque en el proceso electoral, donde los ciudadanos ordenadamente votaban, iban a la casilla, se formaban en cola y sonreían, también bloqueaban carreteras, también le prendían fuego a las urnas, también hacían todo eso. Y esa parte no está, ¿sí?, en las memorias, y es importante que no esté. La clave de la actividad del IFE es la ciudadanía. Son los ciudadanos los que organizan el proceso, los que organizan la elección, etcétera. Y por eso la representación gráfica de la ciudadanía es enormemente importante y los libros son por eso sumamente atractivos. Lo que me interesa ver es cómo se representa la ciudadanía en los libros de memoria gráfica. ¿Qué fotos sí
se escogieron. Algunas supongo que se escogieron simplemente por su valor estético, hay algunas fotos realmente muy bonitas, pero hay un discurso en esas fotos, se está diciendo algo. Es interesante porque los libros de memoria gráfica son, en un sentido, libros de publicidad institucional, es decir, es el IFE diciendo esto es lo que hice, organicé la elección y la organicé bien. Pero como la tarea del IFE es la democracia, entonces el libro de publicidad institucional los obliga a representar a la ciudadanía, a representar a la democracia y a representar al país, porque los libros tienen que decir todos los mexicanos a lo largo y ancho del país en igualdad de condiciones participaron de manera responsable. ¿Cómo se dice eso con fotos? Decir con fotos todo el país es complicado. Decir con fotos participaron, decir participaron responsablemente. Bien, ese ejercicio lo hace el IFE cada que hay una elección federal. Representar, todos los ciudadanos mexicanos votaron responsablemente. Esa sola frase, dicha en 200 páginas de fotos, es un ejercicio para mí extraordinariamente interesante. Escogí 3 procesos electorales. Para empezar, porque hay un cambio de formato. 2006 supone un cambio de formato en el libro. Los libros anteriores, las fotos eran en blanco y negro, a partir de 2006 son fotos a color. Hay una serie de cambios que sugieren que la lógica es distinta. Pero sobre todo son los años de la crisis de legitimidad del IFE. 2006, lo recuerdan ustedes, la protesta de López Obrador, etcétera. 2009, cuando se acaba de presentar la ley para regular la publicidad en medios masivos, que tiene en contra a todas las televisoras, y 2012, que es el último año cuando finalmente se disuelve el IFE. Es decir, son los años en los que el IFE tiene que justificar de manera más enfática que está cumpliendo correctamente con su labor. Y por eso me interesan los libros. Son aquellos en los que el discurso de la ciudadanía es más enfático y es más claro. Desde luego, me interesa el lenguaje gráfico y hay algunas imágenes icónicas que son muy sencillas y que seguramente a cualquiera de ustedes se les ocurren. ¿Cómo representamos democracia? Pues una manita con el voto y la urna. Manita en la urna, ya está, democracia, ¿no? Entonces, y hay muchas de esas manitas en la urna votando. ¿Cómo representamos el voto es libre y secreto? Ciudadano metido en la mampara votando, el voto es libre y secreto. Pero hay que representar muchas otras cosas, ¿sí? ¿Cómo representar participación? Y ahí, en lo que estudio, en los diferentes libros, hay diferentes maneras de representar la participación. Porque el libro dice, los ciudadanos participaron en las campañas. Muy bien, digan eso con fotos. Y en el de 2006, digan eso con fotos, pero sin que aparezca el logo de ningún partido. Está complicado. O digan con fotos igualdad. Los ciudadanos participaron en condición de igualdad. ¿Cómo dicen eso en una fotografía? El truco es muy simple. Para decir igualdad, lo que tenemos que hacer es mostrar desigualdad. Es decir, mostramos a 2 ciudadanos en la misma condición, depositando el votito, ¿sí? Nomás que esta es una señora rica con su moño y muy empingorotada y esta es una indígena descalza. Estamos diciendo igualdad. Sí o no. Estamos diciendo la desigualdad que les estoy mostrando no importa, pero me están diciendo que importa. Ese juego es constante en las fotografías. Lo interesante, y eso es lo que quiero explorar en el libro, es que el lenguaje gráfico remite a nuestro sentido común. Efectivamente, cuando vean ustedes la memoria gráfica, esta que va a salir o cualquiera de las anteriores, lo verán y van a ver que les dice el libro, solo recorren las fotos y van a decir, todo México. Piensen, ¿qué fue lo que me hizo decir todo México? Igualdad también me dice igualdad, me dice participación y me dice democracia. Lo dice gráficamente. Yo trato de mirar detrás. ¿Cuáles son los símbolos que están buscando esas imágenes para transmitirnos ese mensaje? Los libros buscan las imágenes en las que nosotros vamos a reconocer a la ciudadanía. Dicen todos, dicen responsabilidad, dicen participación, dicen libertad y construyen una imagen de la ciudadanía inevitablemente idealizada. Están efectivamente los ciudadanos en su calidad de responsables, patriotas, legalistas, obedientes, etcétera, no todos los demás actos. Ahora, ese acto, ese momento de construcción de una ciudadanía imaginaria,
es enormemente importante como proyecto civilizatorio. El problema es que obliga a no ver o dificulta mucho el ver las formas reales de participación en México, dificulta mucho verlas como formas de participación ciudadana. Y yo creo que en ese nudo está mucho de la discusión política de los últimos 20 años y creo que de los 20 que vienen. Tenemos unos minutos, no sé si alguien tuviera algún comentario. Muchas gracias. Usted mencionaba hace un momento que usted le llamaba a esa etapa de pesimismo oligárquico, ¿no? Pero ahora parece que vamos en sentido inverso, ¿no? Hay un optimismo desmesurado sobre la ciudadanía con las multiconsultas cada tercer día, o bueno, esa impresión me da a mí. ¿Cómo caracterizaría usted conceptualmente lo que está pasando ahora en ese cambio de discurso? Sí. Sí, buenas tardes. Mi pregunta es, cito una tesis de Thomas, donde dice que lo que está en la mente, las imágenes, puede ser la realidad. ¿Qué factor de influencia tienen los medios de comunicación? Ahora las redes sociales, estamos bombardeadísimos, ¿verdad? Entonces estamos hablando de una gran influencia en la conciencia colectiva que a veces no es la mejor para nuestra realidad nacional. Sí, brevemente, ahorita voy, Raudel, el teorema de Thomas, lo que es real en la imaginación de la gente es real en sus consecuencias. No hace falta que se transmita por un medio especialmente rápido o especialmente masivo. Igual en el siglo XIX se construían imágenes que tenían consecuencias, simplemente se trata, el teorema de Thomas lo usa, por ejemplo, Robert Merton para explicar las crisis bursátiles. No importa si la economía va bien o va mal, importa qué es lo que la gente cree. Y si en la imaginación de la gente la crisis es real, la crisis se produce, ¿sí? Entonces, el problema es ese, el efecto que… Y por eso son importantes los ciudadanos imaginarios, aunque sean imaginarios, porque tiene consecuencias. El hecho de que nos imaginemos esa ciudadanía tiene consecuencias sobre la estructuración política. Ahora, decía Raudel, que si vamos de regreso hacia el optimismo democrático, yo creo que no. El optimismo democrático fue ese periodo, 90, 92 hasta el 2000, en que construimos la institucionalidad para procesar democráticamente y creímos que eso era suficiente. Después nos dimos cuenta de que no, y entonces vino el pesimismo oligárquico. La reacción fue oligárquica porque fue una reacción en contra de esos mexicanos corruptos, que por supuesto, termina fundando un juicio cultural o un juicio moral, según yo equivocado. El problema de la corrupción o del atraso, etcétera, no es cultural, sino estructural. Pero bueno, nos olvidamos de mirar eso y entonces vino el pesimismo oligárquico. Lo que hay ahora no es el optimismo como aquel que lleva a construir una institucionalidad para procesar democráticamente. Es otra cosa distinta. Es un momento intensamente desinstitucionalizador, que por lo tanto no se dice en el lenguaje de la ciudadanía, sino del pueblo, que no es lo mismo. Vean ustedes ese recadito que pone La Jornada en la contraportada todos los días, lean el de hoy. Todo para el pueblo y todo con el pueblo, así sí, más o menos. Eso a lo que estamos entrando no es un momento de optimismo democrático, es otra cosa distinta, ya le encontraremos nombre. Bien, pues muchísimas gracias. Los invitamos a leerlo, la verdad vale muchísimo la pena. Y Fernando, como siempre, un placer tenerte entre nosotros. Muchísimas gracias, buena tarde, nos estamos viendo.